que se validan y ya se puedan validar, tengan su cuenta activa, y vamos a ver, revisar algunas cosas importantes dentro de Unity, ver si están disponibles o instaladas. Recuerden que Unity trabaja con otros programas también a la par, como Visual Studio y con Android Studio en caso de desarrollar aplicaciones, por ejemplo, realidad aumentada para Android. Entonces requiere otro software. ¿Qué tenemos que comprobar o revisar? Primero la licencia. Acuérdense que hay que tener la licencia activa. Así que comprobemos inmediatamente la licencia. Si está, Manage License, y ahí debería aparecer la versión personal. Y si no estaba, recuerden que se agregaba. Se agregaba en añadir y se agregaba la tercera licencia, la que se llamaba Get a Free Personals. Pero como ya la tienen, está ok. ¿Qué fecha tiene la licencia de ustedes? 16 de agosto. ¿Te digo? ¿Qué fecha tiene? ¿Septiembre, agosto? 23 de agosto. Sí, está bien, estamos bien. A mí me parece que deben darte lo mismo que hay. Sí, fue como en esas fechas que se activaron, estamos bien. Si está una fecha posterior no hay problema, ya. Lo importante es que esté activa la licencia para poder instalar algunos módulos, ya. Está la licencia activa, estamos con las cuentas también activas. Nuestras cuentas, ¿cierto? Nuestro perfil que tenemos en Unity. Y también tenemos el editor, ¿ya? Que es importante, ¿cierto?, tenerlo ahí a considerar, el editor. Si no tienen el editor o no le aparece, hay que agregarlo también, ¿ya? Ahí tienen que ir a instalar editor, en caso que no lo tengan, y seleccionar de los que aparecen el más reciente, que sería el que dice recomendado, en caso de no tener el editor, ¿ya? ¿Todos tienen el editor? ¿Le aparece? ¿Todos tienen el editor? ¿A alguien no le aparece el editor? ¿Te digo? ¿Todos tienen el editor? Ya, todos lo tienen entonces. Si no lo tienen, hay que instalarlo. Ya, si lo tenemos, estamos listos. Y después, ¿qué se hacía? Revisar en las herramientas del editor, te digo, ahí en la barra herramientas, que tengamos los módulos instalados también. Añadir módulos. Y deberíamos tener, por ejemplo, el módulo de Microsoft Visual Studio, ya, ese por lo menos como mínimo instalado. El otro módulo que podría estar instalado o que podríamos dejar instalando, pero por tiempo no vamos a alcanzar, va a ser el que dice Android Build Support y OpenJDK y Android SDK, ya, que son casi un poquito más de 2 gigas, ya. Entonces también dejarlo ahí instalado. Entonces, en resumen, deberíamos tener como módulos Microsoft Visual Studio Community, que es el primero, y los 3 de Android. Ya. Entonces, los dejamos instalados. Son como 3 punto algo gigabytes a instalar. Entonces, dejamos instalados los módulos. O sea, Visual Studio y Android tienen que estar. En este caso, los computadores del laboratorio ya está Visual Studio instalado y también está el Android Studio. ¿Ya? Está el Visual Studio y también está el Android Studio. Así que estoy repasándolo. Está el Android Studio y el Visual Studio. ¿Ven? Ahí está. Así que previamente, antes de configurar los módulos, hay verificar que tengan los programas mencionados instalados, Android y Visual Studio. Ya aquí en los laboratorios está, mientras instalamos los módulos o paquetes a trabajar. Agregando librerías para los proyectos, ya, para la versión demo. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos dos formas de agregar los proyectos. Una es que si estamos con proyectos en nube, con las cuentas, los podemos ir a buscar a los repositorios remotos o ocupar los proyectos ya hechos en el disco. Así que vamos a hacer un proyecto nuevo. Pero primero tenemos que elegir qué tipo de proyecto vamos a hacer. Ya.
Están los proyectos que se llaman core, que son los proyectos vacíos, ¿ya? Que en realidad no traen nada, traen la base solamente para trabajar, y en la cual nosotros vamos eligiendo qué tipo de clasificación de proyectos queremos hacer. Y uno de ellos habla de VR, ¿ya? De realidad virtual. Están también los de AR, de realidad aumentada. Y en los samples están proyectos terminados, en los cuales nos sirven para ir guiándonos para hacer nuestros propios proyectos. Y en los learning son unos proyectos que me van enseñando cómo hacerlo, con paso a paso, ¿ya? Así que tienen que instalar en Core lo que se llaman realidad virtual. Y hay que descargarlo, los templates. Entonces en Core, descargar los proyectos de VR. Y también descargar los proyectos de AR, de realidad aumentada. Así que aprovechan también de ir bajando algunos proyectos iniciales para empezar a hacer los primeros demos. El VR y AR. Entonces en Core, VR, AR. Ahí bajan los templates. Son para aplicaciones para Windows, que se programan con Visual Studio y con C#. Y los paquetes que vienen de realidad aumentada son paquetes para trabajar en iOS y en Android. La otra herramienta que también tienes que tener instalado para los proyectos que vienen después de la tercera unidad es Blender, ¿ya? Así que en el aula yo les dejé la descarga de Blender. De hecho está instalado los equipos acá, Blender, así que por lo menos aquí los PC no hay que instalarlo. Que es un modelador de objetos, ¿ya? Objetos y animaciones, que a diferencia, ¿cierto?, de Unity, lo que hace es crear, en este caso, objetos tridimensionales que se pueden meter en los proyectos de Unity, también trabajan conjunto. Así que ahí les dejé la descarga de Blender y también componentes de Blender, que un poco de un tutorial de cómo trabaja y cómo se instala el software, ¿ya? Ese que se los compartí. Blender es un software para desarrollo, ¿cierto?, de código abierto y permite generar lo que es modelamiento para meterlo dentro de los proyectos, por ejemplo, de realidad virtual. Que hay proyectos que vienen simples, por ejemplo, los proyectos Core que no traen ningún tipo de objeto, y aquí ustedes los pueden ir creando y los pueden metiendo a Unity, ¿ya? Hay otras herramientas que son complementarias, que pueden reemplazar a Blender, pero son de pago. Se ocupan harto ahí en el área de diseño gráfico, que al lado lo ocupan ellos lo que es Autodesk y 3ds Max, pero para nosotros Blender, como es gratis, es bastante oportuno para este tipo de proyectos. Se puede hacer modelado 2D, 3D, ¿cierto? Figuras con distintos perfiles y niveles, se pueden hacer iluminación, perspectiva de objetos, y esos proyectos que uno va haciendo después los va usando en lo que es Unity. Así que también está esta herramienta que se puede trabajar también en conjunto, ¿ya? Después uno personaliza, por ejemplo, en el mouse las posiciones que va a tener nuestro objeto, y que eso después se va a ver reflejado cuando el objeto creado se aplique dentro de un proyecto de Unity. Así que aquí se pueden crear personajes, ¿ya? Y se pueden crear elementos con activos o inactivos dentro de Unity. Así que les dejo este apunte, chiquillos, donde se crea o se muestra la creación de un personaje, un paso a paso, para que también practiquen con Blender, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, pero igual se los dejo ya de antemano. Así que ahí está un taller también para realizar en el aula con Blender y descarga de Blender y componentes de Blender. Así que tenemos también otro taller. Ya. Entonces ya tenemos listo o descargado lo que es el kit de realidad virtual, realidad aumentada también, o está en proceso de descarga, pero veamos cómo se hace un proyecto o se trabaja un proyecto de realidad virtual, que es el que vamos a ver en esta unidad. Ya, estamos en la unidad número 2. Entonces es bastante fácil. La idea es que se familiaricen un poco con el entorno y empiecen ustedes a trabajar más proyectos. Después lo integren con Blender, lo integren con Visual Studio, lo integren con Android. Generan un proyecto nuevo. Si ya está descargado el kit, le aparezca como Download Complete.
y generamos un nuevo proyecto, le damos un nombre que usted quiera, yo lo voy a llamar test 1 y lo genera como VR, como relé virtual. La idea es que no repita los nombres de los proyectos, sino ahí le va a aparecer como destacado o como replicado. Entonces los proyectos de realidad virtual, en la versión gratuita que estamos usando de Unity, son proyectos para plataformas Windows, los cuales igualmente se pueden exportar para otras plataformas, pero esencialmente ese es como el kit inicial de desarrollo, ¿ya? A diferencia de los proyectos de realidad aumentada que pueden ser para Android, iOS o más plataformas. Y estos proyectos después se van guardando en las carpetas de Unity, así que después los van a ir revisando, ¿cierto?, en su carpeta de descarga. Van quedando como proyectos, así que guarda todo el código fuente y todos los avances que ustedes pueden haciendo. ¿Ya? Los proyectos pueden ser modificados a futuro. Un test 1 de VR, realidad virtual, o el nombre que ustedes quieran, y crean un proyecto. El proyecto después empieza a compilar todo lo que son los paquetes y librerías que descargamos. Se demora también unos minutos y estaría ya listo para empezar a trabajar en él. Lo que tienen que hacer, chiquillos, para dejarle ya lista esta parte, cuando creen su proyecto, esto para que empecemos a practicar, siempre preocúpense de decir para qué tipo de lente va a ser, ¿ya? Entonces, antes de empezar los proyectos de cero, tienen que ir a la opción de editar, Project Setting, ¿ya? Y ahí hay una pestaña que se llama XR Plugin Management, y ahí le dice para qué tipo de proyecto, y aparecen Oculus, ¿ya? Y aparece OpenXR. Siempre elijan OpenXR, de esa forma se hace compatible con cualquier tipo de lente y con cualquier tipo de plataforma que sea para teléfono, por ejemplo, como el que vimos hoy día, o si no, de lo contrario le va a ser específicamente una aplicación para Oculus, ¿ya? Entonces, lo primero que hacen es configurar como OpenXR, así que es compatible con cualquier tipo de lente a usar, ¿ya? Y dentro de la alternativa, también, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con proyectos OpenXR, seleccionan también realidad mixta, que es trabajar entre un proyecto de realidad virtual con realidad aumentada. Son proyectos medio híbridos, pero para empezar, siempre OpenXR, un proyecto simple, ¿ya? En los plugins, y luego ahí ya cerramos y dejamos ya seleccionado como proyecto inicial. Como estos proyectos están en blanco, chiquillos, no tienen nada, entonces empezamos desde cero. Y lo que se empieza a hacer es empezar a agregar objetos, ¿ya? Aquí nosotros estamos con un plano desde cero, ¿ya? Esos objetos podrían ser, por ejemplo, perspectiva para hacer la visualización de manos, perspectiva para hacer la visualización de objetos ya creados, ¿ya? Y como no tenemos nada, hay que hacerlo todo. Y si ustedes quieren ya empezar a agregar objetos que no tienen, se van a ir a la pestaña que está arriba que se llama Assets Store, y aquí los buscan. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear, no sé, pues quiero buscar si hay un dinosaurio, meterlo en mi proyecto, lo busco acá, ¿ya? Lo busco en la pestaña Search Offline con la cuenta que tenemos nosotros de Unity, y ahí lo buscan en clasificaciones de tipo gratuitos, ¿ya? Buscan objetos gratuitos, los cargan y les van a aparecer acá en la pestaña derecha como objetos o librerías para poder usar, ¿ya? Eso es importante que lo agreguen. Ahora tienen que validarse con la cuenta y ahí les permite ir bajando estos paquetes. Esos paquetes son todas estas librerías extra, ¿ya? Pero importante que hagan lo siguiente: editar, Project Setting y seleccionar OpenXR, ¿ya? Y de ahí comienzan a hacer los proyectos, ¿vale? ¿Vale, chiquillos? Hasta ahí por lo menos lo voy a dejar para que empecemos ya a trabajar con los proyectos iniciales, pero sepan cómo se hace la primera configuración.
y después haces store y buscan aquí objetos para traer a su proyecto. No tiene nada, entonces hay que empezar a agregar cosas. Ahora, si no tengo nada, tengo otra alternativa de hacer mis propios objetos. Entonces ahí, ¿a dónde van a ir? A Blender, ¿ya? Pero aquí como todavía no lo hemos visto, hacer objetos. Aquí yo lo hago, los guardo y después esos objetos que yo he creado los voy a meter a este proyecto como una librería propia. ¿Vale? Esa es la forma de trabajar. Pero por lo menos con esto ya tenemos un proyecto o un test para empezar a hacerlo. Este proyecto queda hasta ahí, ¿cierto? Y después se sigue trabajando en siguiente semana. No está todavía exportado. Una vez que está exportado, ya ahí no podemos modificarlo. ¿Vale? Ya chiquillos, vayan nomás los que tengan que hacer, ya que está un poco atrasado.